Hola, bienvenido y bienvenida una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de vosotros, porque vosotros, los oyentes, sois los protagonistas. Y es que vamos a responder algunas de vuestras dudas más frecuentes que me habéis ido dejando en el grupo de Telegram de Ciclismo Evolutivo. Así que sin más, os doy paso. Hola Manu, Federico de Argentina. Mi consulta sería: ¿qué test de campo utilizarías o recomendarías en caso de ciclistas que no cuentan con potenciómetro? Usan GPS y monitor de frecuencia cardíaca. Muchísimas gracias, muy bueno el podcast. Hola Federico, muchas gracias por tu pregunta. Bien, aquí discriminaría en función de si lo que quiero es ver mis zonas de entrenamiento por pulsaciones o donde se encuentran, digamos, mis principales hitos fisiológicos, por así decirlo, en pulso, sabiendo que va a haber cierta variabilidad, o si lo que queremos es comprobar cómo va evolucionando nuestro rendimiento a lo largo del año. Lo más frecuente suele ser lo segundo, ¿no? Utilizar estos test de campo para ver cómo estamos de forma. Para ello creo que, aún no teniendo potencia, lo mejor claramente es irnos lo más cerca posible de la situación real. Y eso consiste en hacer una subida, un esfuerzo a tope, en subida o en llano en función de cómo lo hagamos, pero en subida es mucho más fácilmente repetible porque no influye tanto el viento. De hecho, a ser posible, pues si la subida tiene más pendiente para que, digamos, nuestra velocidad sea más baja y es constante, que no tiene bajadas, nos va a permitir pues que, digamos, entre dos test diferentes haya menos variación, ¿no? Está claro que en la subida más dura influyen menos en total el posible viento a favor o en contra que con el que nos encontremos. Bien, sabiendo esto, yo pondría como ejemplo una subida de entre 15 y 30 minutos, lo más constante posible y a tope, ¿no? Y ahí ir viendo un poco cómo fluctúa nuestro rendimiento a lo largo de la subida. Esto tiene otra cosa buena y es que a partir de aquí podemos estimar nuestro umbral por frecuencia cardíaca y de ahí sacar nuestras zonas de entrenamiento. Por ejemplo, a mí me funciona bastante bien restar un 2% al pulso medio que saquemos en un test en este test de 20 minutos, entre 15 y 30. Claro, si nos vamos a 30 minutos, pues quizás no restemos nada o solamente un 1%, y si nos quedamos en 15 minutos, pues quizás le restemos un 3% del pulso medio del test, y con eso tendríamos aproximadamente nuestro umbral o nuestro segundo umbral por frecuencia cardíaca, sabiendo que este va a fluctuar en un rango de alrededor de 10 pulsaciones en función pues tanto de la temperatura como de el grado de activación simpático o parasimpático, o sea, de cómo de activados o de fatigados estemos, de un montón de cosas que van a hacer que nuestra frecuencia cardíaca vaya variando a lo largo del año y también entre días prácticamente consecutivos, ¿vale? O sea, eso sí tenemos que tenerlo claro. Las pulsaciones con las que hacemos un test, ¿vale? Imaginamos, hacemos un puerto de 20 minutos y a tope y sacamos un día 185 de pulso medio y al día siguiente, haciéndolo igual de rápido, puede que saquemos 181, ¿vale? Y no hay nada roto, no hay nada raro aquí, ¿vale? Simplemente que la frecuencia cardíaca varía un poco en función pues de otros muchos condicionantes que influyen en el organismo. Y luego también, teniendo frecuencia cardíaca, lo que podemos hacer para medir otras cualidades, más como la capacidad anaeróbica o la potencia aeróbica, es hacer test más cortos. O sea, podemos hacer un test en un repecho, ¿vale? Imaginaros un repecho de 500 metros que tardemos más o menos un minuto. Puede ser una forma de test siempre y cuando controlemos el viento, o de entre 5 y 7 minutos, ¿vale? Podemos tener diferentes subidas más cortas para ir viendo ahí la evolución de nuestro rendimiento en diferentes cualidades, ¿vale? O sea, en capacidades más cortas. Lo que sí que nos va a ser muy complicado, por no decir casi imposible de comprender si no tenemos potencia, va a ser lo que sería la potencia anaeróbica, ¿no? O este pico de sprint, que aquí sí que vamos a tener bastantes problemas para medirlo porque la estimación siempre va a ser un poco burda. Y por último, incluso sin potenciómetro, podríamos medir nuestra resistencia a la fatiga simplemente realizando, por ejemplo, el test que he puesto al principio, la subida larga, siempre después de un esfuerzo largo a un ritmo similar, ¿vale?
Aquí van a entrar muchas cosas en juego, lógicamente, y va a haber bastante margen de error. Pero imaginaros, si tenemos una ruta, entre comillas, fetiche, que nos tardamos 4 horas y tenemos un puerto en la tercera hora, pues si siempre hacemos las 3 primeras horas a un ritmo muy similar y nos apretamos en el último puerto, vamos a poder ver de forma más o menos precisa, ya digo, cuál es o cómo mejoramos nuestra tolerancia al esfuerzo continuado en el tiempo, ¿no? Lo que comúnmente denominamos fondo. Así que, como veis, es como se ha hecho siempre hasta que aparecieron los potenciómetros, simplemente controlando tiempo en las subidas, teniendo en cuenta, por supuesto, el viento, y hacernos amigos un poco de Strava a la hora de poder comparar nuestros rendimientos. Buenos días, Manu. Lo primero, muchas gracias por tu podcast. Lo sigo desde el principio y la verdad es que muy agradecido por tus conocimientos y también algunos de los cursos que dejas en tu web. La pregunta sería, ¿qué tipo de trabajo priorizas en ciclistas que acaban corriendo exclusivamente los fines de semana, algunos de ellos doblando, y que en momentos de la temporada pues en que palman hasta 5, 6 y 7 fines de semana consecutivos corriendo? En ellos pues podemos meter desde élites o 23 que no acaban corriendo diferentes tipos de vueltas que pueden haber por España o les pasa mucho a la categoría máster. Y por abajo también a los juveniles, que al final acaban corriendo en algunos momentos muchas semanas consecutivas porque, bueno, en palmas y 6-7 semanas incluso, sabiendo que son muchas semanas y qué tipo de trabajo priorizarías entre semana, un poquito para ver cómo lo haces de forma general. Ya te digo que muchas gracias por todo. Pues muchas gracias por tu pregunta, bastante completa. Bien, entiendo que nos referimos a qué hacemos entre 2 fines de semana que competimos, ¿no? Y bueno, a ver, para explicarlo bien, lo primero sería decir qué es lo que queremos conseguir en esa semana entre una competición y otra, ¿vale? Yo, según lo veo, tenemos 3 objetivos fundamentales. Número 1, recuperarnos 100% de la competición anterior. Número 2, mantener o avanzar en el trabajo que estemos haciendo. O sea, aquí es donde vendría pues nuestro entrenamiento en función del mesociclo, ¿vale? En el que estemos, o sea, en el momento que estemos de la temporada. No va a ser lo mismo el entrenamiento que hagamos entre 2 carreras del periodo de base que entre 2 carreras del periodo de intensidad o entre 2 carreras del pico de forma. Y el tercer objetivo fundamental sería llegar fresco y activo, o sea, fresco y bien, a la carrera siguiente, ¿no? Eso previendo de que las 2 carreras son importantes para nosotros. Que se puede dar el caso, y sobre todo cuando hay muchas carreras seguidas, que haya que sacrificar algunas en beneficio de otras. O sea, cuando buscamos hacer picos de forma, imaginemos, esto pasa en sub-23 mucho cuando se corre la Copa de España. Al final es que llega un punto que empezamos a correr en febrero, a mediados de febrero, bueno, ya casi a principios de febrero se empieza a correr, y hay carreras casi todos los fines de semana, prácticamente hasta julio, ¿no? Hasta después del Campeonato de España. Entonces, lo que no podemos hacer es, digamos, intentar hacer todas las carreras de forma perfecta, recuperando y llegando frescos a todas, porque seguramente así lo que vamos a quedarnos en un estado de stand-by, ¿no? Como dice Extremoduro, donde ni mejoramos ni retrocedemos, o eso esperemos, ¿no? A no ser que acumulemos mucha fatiga. Entonces, sí que hay veces que si buscamos un pico de forma, imaginemos en junio, quizás en abril, en mayo, hay que sacrificar alguna carrera y llegar fatigados para meter un poco más de bloques de trabajo, igual que en otras, quizás haya que llegar un poco menos en forma porque prioricemos mucho más el descanso y esa semana se haga muy light. Pero claro, esto al final no responde directamente a la pregunta, ¿vale? Solamente para que lo encuadremos. Y, por ejemplo, algo frecuente, que no digo que tenga que ser así para todo el mundo, no me malinterpretéis, pero que sea lógico y que se suele ver, pues suele ser, por ejemplo, lo más típico, si corremos, por ejemplo, domingo y domingo, haríamos el lunes un paseo, un descanso, el martes me gusta hacer un recordatorio del trabajo de fuerza en bici. Podemos hacer, por ejemplo, si la carrera no ha sido muy muy dura, el miércoles ya algunos intervalos. Imaginemos que estamos en el periodo de tapering, pues haríamos unos intervalos de capacidad anaeróbica, tal como detallamos en los cursos, ¿vale? Pocas series, muy intensas. Y el jueves podemos hacer un rodaje, pero tranquilo, sin nada de intensidad. Viernes descanso y el sábado ya un paseo con una pequeña activación para el domingo. Lo que decía del miércoles es porque hay carreras que son tan duras que a veces
necesitamos más de 2 días de recuperación, a veces necesitamos 3, a veces 4, ya mucho más si son 2 días seguidos. Entonces, bueno, esto también depende mucho del deportista, ¿sabes? No quiero dar respuestas para todo el mundo, depende mucho al final del momento de la temporada. El cuerpo nos va a decir cuando estamos recuperados, escuchando a nuestro cuerpo, a nuestras piernas, nos van a decir ya por fin parece que las sensaciones corresponden. Pero bueno, esto un poco como, digámoslo así, como ejemplo, creo que puede servir. Hola Manu, mi pregunta es relacionada con la nutrición. Creo que no seré el único. La duda en cuando tienes poco tiempo entre el desayuno y salir a entrenar, que es lo más apropiado, si se debería de desayunar, si no, en el caso de que sí es aconsejable, puesto que a lo mejor toca un entreno de calidad, que sería lo más recomendable. Y en el caso de cuando hay algún evento, alguna competición, los que tenemos que desplazarnos el mismo día, si es bueno realizar 2 desayunos, uno antes de salir de casa y otro pues si se toma algo antes de la competición o transcurre mucho tiempo, que es lo más aconsejable en estos casos. Hola, muchas gracias por tu pregunta. Como dices, creo que puede tenerla bastante gente. Y bueno, voy a dividirla en dos a la hora de responderla. La primera es qué pasa cuando tenemos poco tiempo entre desayuno y competición. Bueno, imagino que nos referimos a competición. Lo primero que tenemos que tener claro son 2 cosas aquí. Una es que debemos intentar salir a la competición con el estómago ya vacío, o sea, con el proceso digestivo completo. Si no, seremos carne de cañón para sufrir problemas digestivos. Y número 2, que el desayuno suele ser ya tarde para terminar de completar los depósitos de glucógeno muscular. Por tanto, las comidas más importantes deberían ser las del día anterior, ¿vale? Sobre todo, la comida y la cena del día anterior es la clave para que salgamos a la competición con los depósitos de glucógeno totalmente llenos. Mientras que el desayuno se debería limitar a reponer las pequeñas pérdidas de glucógeno hepático que hayamos sufrido durante la noche. Dicho esto, también va a depender un poco del tipo de competición o si es entrenamiento. O sea, si fuese un entrenamiento, ¿vale? Imagínate que queda a las 8 para salir con la bici y te levantas a las 7:30. Yo no desayunaría nada. Intentaría ir en ayunas y ir acostumbrándome a esa sensación. Lógicamente comiendo luego en la ruta, como normalmente, a partir de la hora y media, ir comiendo, también tomando tu isotónica, como harías normalmente, pero salir sin desayunar, puesto que ahí poco te va a aportar el desayuno. Incluso en gente que esté bastante adaptada a salir sin haber desayunado nada sólido, no habría ningún problema en salir incluso en una competición así. O sea, yo he tenido deportistas que lo han hecho sin ningún problema, de hecho han ido bastante bien, yo mismo lo he hecho. No lo veo un problema en tanto en cuanto lo que perdemos de glucógeno por la noche es bastante bajo. O sea, hice una vez un artículo explicándolo y era unas 100 calorías, ¿vale? O sea, es muy poco lo que se pierde durante la noche de glucógeno, puesto que la mayor parte del gasto que tenemos durmiendo proviene de la grasa. Y luego, si es una competición, ¿no? Por ejemplo, el otro día salí a la Ultra de la Iruela a las 7 de la mañana, ¿no? Y es tan larga y tan exigente que queremos reponerlo todo, incluso aunque salgamos un pelín pesadillos, puesto que es muy larga. En este caso sí desayunaría, pero teniendo en cuenta que conforme nos acercamos a la competición tenemos que desayunar menos cantidad. Yo aquí utilizaría la regla de los 90 gramos de hidratos por hora. O sea, si nos falta una hora para la salida, meteremos un desayuno de como máximo 90 gramos de carbohidratos. 90 gramos de carbohidratos son solamente 360 calorías y además intentaría, para favorecer la digestión, minimizar grasa, fibra e incluso proteínas, ¿vale? Si fuese 2 horas, pues estaríamos hablando de 180 gramos de carbohidratos antes de la salida, o sea, un desayuno pues de unas 700, 750 calorías, ¿vale? O sea, desde luego no son desayunos bestias como hace mucha gente. Y esto como máximo, ¿vale? O sea, yo intentaría tirar por lo bajo, ¿vale? Más vale cuando hagamos esto, cenar fuerte, quedarnos saciados en la cena, salir con los depósitos llenos y luego el desayuno simplemente un pequeño tentempié para reponer lo poco que hayamos gastado por la noche.
Y en la segunda pregunta, el tema de los 2 desayunos es algo que también pasa a veces, ¿no? Que tenemos que hacer la inscripción, por ejemplo, de la carrera a las 10, ¿no? O a las 8, pero nuestra categoría sale a las 1, ¿no? Y esto es verdad que genera muchas dudas. Yo lo que haría sería un desayuno alto en hidratos cuando salgamos de casa, o sea, cuando nos levantemos ya por la mañana, porque como he dicho, al final, desde que comemos, ¿vale? Desde que tomamos la glucosa hasta que ésta se transforma en glucógeno, pasan unas horas. Entonces, quizás 3 horas antes de la prueba va un poco justo, ¿vale? Entonces, yo haría el desayuno en casa y luego unas 3 horas antes de la prueba comería también en función de las horas que hayan pasado del desayuno y también un poco del hambre que tenga, pero aquí aprovechando para hacer una comida bastante light en comparación con lo que haríamos si no hubiéramos desayunado y asegurarnos de que vamos a llegar a la carrera con el estómago vacío y los depósitos llenos, ¿vale? Al final lo que buscamos siempre va a ser depósitos llenos y digestión hecha. Si conseguimos esos 2 objetivos, pues tema precompetición conseguido. Otra cosa es ya si debemos comer durante la propia competición en función de la duración de esta para ir previniendo las pérdidas de glucógeno. Hola Manu, una pregunta. Ante una prueba cicloturista, por ejemplo la QH, si la tienes en septiembre, ¿cuánto tiempo antes tendrías que afinar un poco el peso? 1 o 2 kilos. Hola, pues bueno, otra pregunta que hay que poner en contexto, ¿vale? Y es que el peso que nosotros consideremos que es óptimo para la competición, tenemos que ir acercándonos a él o mantenerlo, a ser posible, cercano durante toda la temporada, porque cuanto más trabajo dejemos para el final, más va a afectar esto a nuestro entrenamiento, ¿vale? Imaginemos, si nuestro peso óptimo son 70 kilos, no me voy a empezar a cuidar la alimentación y estar en 80 hasta julio, ¿no? Sino que voy a intentar durante todo el año estar cercano a este peso. Lo que ocurre es que cuando ya nos acercamos a valores de peso que son muy difíciles de conseguir porque conllevan un porcentaje graso muy bajo que es insostenible en el tiempo sin tener, digamos, problemas a largo plazo o pérdidas de fuerza o disrupciones hormonales, ¿vale? Digamos que, por ejemplo, un 9% de grasa con la fórmula de Follner es bastante difícil de mantener en el tiempo sin tener problemas. En cambio, un 10% sí que se puede mantener más o menos bien. Esto puede conllevar que en un deportista de 70 kilos estemos hablando de 1 kilo más o 1 kilo menos. Bueno, lo que solemos hacer casi siempre es intentar mantenernos en el peso más bajo posible durante la temporada, ¿vale? Mejor dicho, en el peso más bajo sostenible a largo plazo, ¿vale? Ese que no nos genera problemas, pero que es bajo, ¿vale? Y cuando nos acercamos a competiciones muy, muy importantes, con mucha dureza, ¿vale? Como imaginaros, pues una quebrantahuesos o un Balenciaga o una Vuelta a Portugal. Bueno, pues las 2 semanas previas hacemos un esfuerzo extra, esta vez sí ya de fuerza de voluntad, para bajar ese kilo que sabemos que, aunque no vamos a poder sostener a lo largo del tiempo, pero sí que nos va a poder servir para esta carrera, no vamos a tener problemas en mantenerlo durante 2 semanas, ¿vale? Y nos va a dar un extra de rendimiento. Lo que pasa, conforme va la pregunta, también creo que viene al caso de que nos sobre mucho peso, ¿vale? Y aquí, pues bueno, tenemos que saber que en función del peso que nos sobre, debemos dejar más o menos semanas, más un margen extra, por si las cosas no van como creemos, ¿vale? Se suele decir que una pérdida de peso de medio kilo a la semana es el máximo ideal que se puede hacer sin perder mucha cantidad de músculo. O sea, pérdidas de más de medio kilo por semana, o sea, más de 2 kilos al mes, implicarían una pérdida excesiva de músculo en principio. Aunque esto no siempre es así, porque cuanto más grasa nos sobra, digamos que al perder esta grasa no perdemos tanto músculo, sino que a veces incluso se gana. O sea, yo he visto gente que ha perdido grasa a la vez que ha ganado músculo, pero normalmente ha sido gente que le sobraba mucha grasa, ¿vale? Cuando ya nos estamos moviendo en cerca de nuestro óptimo, pues estas cosas hay que hacerlas un poco con más cuidado y más lentamente. Pero bueno, imagínate, si tú pesas 75 y tu peso ideal es 70 y la quebrantahuesos en septiembre, pues ponle que a medio kilo por semana necesitas empezar 10 semanas antes de la prueba a bajar de peso. Y vamos, yo te recomendaría empezar entonces 12 semanas antes, dejar esas 2 de margen por si acaso luego
la bajada o tu fuerza de voluntad en la alimentación o el plan nutricional no es tan bien ajustado como te gustaría. Hola Manu, te habla Xavi desde Barcelona. Primero de todo, enhorabuena por tu podcast y podamos seguir disfrutándolo mucho tiempo más. Mira, mi pregunta es, para aquellos que nos duelen las piernas con solo mirar la bici, casi, ¿qué métodos así has probado tú o recomiendas? Tipo el foam roller, la Tragan el Compex. Venga, un saludo. Hola Xavi, pues muchas gracias por tu pregunta. Yo también he probado pues prácticamente todo lo que has dicho, pero bueno, voy a dar la respuesta un poco de la evidencia científica, más allá del mero uso puntual, porque claro, ciertamente también es muy difícil por uno mismo darse cuenta de si estas cosas ayudan o no, puesto que el beneficio en caso de existir es bastante bajo. Creo que aquí habría que distinguir primero dos campos, ¿vale? Una cosa es lo que se considera recuperación, ¿vale? Vamos a llamarlo recuperación a corto o muy corto plazo, que sería entre 2 sesiones de entrenamiento, ¿vale? O entre 2 etapas. Y otra en la que buscamos la adaptación, ¿vale? Que vamos a ver que en muchas ocasiones lo que mejora la recuperación a corto plazo puede inhibir la adaptación al entrenamiento y, por tanto, la mejora a un plazo más largo. Bien, pues en cuanto a lo que iba la pregunta, que era la recuperación a corto plazo, esto no va a gustar a mucha gente, pero en realidad nada de lo que hemos dicho tiene evidencia de efectividad, ¿vale? Ni el Compex, ni el foam roller, ni las medias de compresión, ni prácticamente ningún aparato de los que conocemos. Solamente hay 2 métodos de recuperación que en algunos estudios han mostrado una mejora de la recuperación y en otros no. Y son, por un lado, el masaje, que claro, dentro del masaje habría que ver qué tipo de masaje, pero bueno, lo que se considera un masaje de descarga, o sea, un masaje no muy fuerte. Y por otro lado, el frío o la crioterapia, ¿vale? Que esto es algo que también hemos visto, sobre todo en años anteriores, bastante. Es dudoso su efecto. Desde luego, lo que sí tiene un efecto muy grande es a nivel de reducción agudo del dolor en el momento. O sea, después de meternos en las piernas en agua fría o en hielo o después de un masaje, el dolor que sentimos en los músculos de las piernas se reduce mucho y mediante esa reducción de la percepción de esfuerzo se hipotetiza que puede mejorar el rendimiento. La cuestión aquí está en si esta reducción del dolor se aplica al día siguiente, porque si bien es cierto que después de un masaje te quedas relajado y te quedas con las piernas, digamos, sin dolor, no sabemos si eso ya al día siguiente, 20 horas después, sigue aplicando, ¿no? Y lo mismo pasa con la crioterapia. O sea, desde luego no hay nada mágico y si tenemos, imagino que sería un poco de broma la pregunta, pero si todos los días nos duelen las piernas antes de salir, debemos plantearnos si estamos entrenando más de lo que debíamos. Y como decía, esto es, digamos, un arma de doble filo, y es que lo que se ha visto es que interferir con los mecanismos naturales de recuperación del organismo, como es la inflamación, puede tener quizá un beneficio a corto plazo en el rendimiento, o sea, al día siguiente, pero inhibe la adaptación y por tanto la mejora a largo plazo e incluso a nivel crónico pues nos puede llevar a lesiones, ¿vale? Por ejemplo, la inflamación es un proceso de regeneración a nivel muscular, y de otros muchos tejidos, digamos que a nivel orgánico. Cuando la inhibimos, podemos inhibir algunas de las cosas desagradables que vienen con ella, como el dolor, y por tanto conseguir un pequeño beneficio al corto plazo a cambio de estar disminuyendo la recuperación a la larga y aparte de la recuperación de la adaptación después del entrenamiento, ¿vale? Esto se ha visto, por ejemplo, que los baños de agua fría o meter las piernas en agua fría pueden ser buenas para recuperación entre 2 etapas, pero no son buenos, por ejemplo, en un bloque de entrenamiento donde no nos importa estar un poco más cansado al día siguiente a cambio de conseguir mayores beneficios. A nivel similar se ha visto, por ejemplo, con los antioxidantes, y es que una dosis aguda de antioxidantes después del ejercicio disminuye el estrés oxidativo que le estamos generando al organismo, pero a su vez disminuía también las adaptaciones que el organismo tiene después del ejercicio, puesto que al final la inflamación o el estrés oxidativo son simplemente señalizadores de daño al organismo que hacen que éste mejore más, ¿vale? Por tanto, cuidado con abusar de estas técnicas de recuperación a corto plazo.
De hecho, llegué a escuchar de gente que tomaba ibuprofeno después de los entrenamientos para el dolor de piernas o para recuperar. Y bueno, digamos que esto sería todo lo contrario a lo que necesitamos. Al final es tan simple como dejar que el cuerpo se regenere de la forma que mejor sabe. Todo lo que hagamos por inhibir esta respuesta son simplemente trabas y puertas en el camino que le estamos poniendo al organismo y que por tanto estamos perjudicando esta función de recuperación. Así, por darte algo práctico, yo te digo como lo pienso y como estoy convencido de que es lo mejor. Y es ponérselo fácil al organismo para que se recupere de forma automática. Y eso pasa por después de los entrenamientos en alimentarse e hidratarse muy bien, estar tranquilos, ¿vale? Estar relajados, dejar que actúe el sistema parasimpático y un poco en todo caso de actividad muy ligera para favorecer un poco el flujo sanguíneo y el intercambio de nutrientes. Aquí sí puede ayudar un poco un masaje que sea muy ligero, un pequeño paseo, soltar piernas después de la etapa, o sea, no estar totalmente sedentario entre entrenamiento y entrenamiento o entre etapa y etapa. Hola Manu, buenas tardes. Mira, me gustaría hacer otra consulta, si es posible, la puedes introducir. Es sobre el tema de los estiramientos, ya que hay mucha contradicción al respecto en estos últimos tiempos, para ver tu opinión y si son recomendables, pues en qué momento y cuándo es bueno realizarlos. Gracias. Hola, pues claro que sí, vamos a hacer esta última pregunta. Bueno, los estiramientos es un tema también súper interesante. Fíjate que ya en 2013, cuando estaba en tercero de carrera, hice para una asignatura una revisión bibliográfica de toda la evidencia que había de los estiramientos en ciclismo, pensando que habrían bastante más evidencia de la que realmente hay. Y es que realmente pasa casi al contrario. O sea, te voy a decir directamente las conclusiones, pero era que no hay ninguna evidencia de que los estiramientos ayuden a la prevención de lesiones. Es posible que estiramientos muy crónicos, o sea, estiramientos largos, muy exigentes y muy repetidos en el tiempo, disminuyan la economía del pedaleo. Realizar estiramientos fuertes, ¿vale? Intensos, justo antes del ejercicio, por ejemplo, de fuerza o incluso de resistencia, también disminuye la fuerza máxima que somos capaces de aplicar. Y por último, estiramientos, como decía antes, crónicos, o sea, de 20-30 segundos repetidos a lo largo del tiempo, o sea, cada día, y esforzándonos hasta el punto de dolor, disminuyen también el stiffness, o sea, la rigidez de los tendones. Y esta rigidez está, ligada a la transmisión de fuerza que realiza tanto el músculo como el tendón, siendo una mayor rigidez dando lugar a una mejor transmisión de fuerza. Esto tenemos que entenderlo con el símil, por ejemplo, como si fuese un muelle, ¿vale? El conjunto músculo-tendón funciona de forma similar y sabemos que cuando un muelle lo elongamos demasiado, pierde su capacidad para transmitir fuerza, ¿vale? O pierde parte de su capacidad, no totalmente. Bueno, esto podría ocurrir con estiramientos, pues como se decía antiguamente, ¿no? Estiramientos de 30 segundos, fuertes y repetidos en el tiempo, puede dar lugar a estas pérdidas, por tanto, de rigidez y de rendimiento y de economía a la larga. Pero normalmente los estiramientos que hacemos suelen ser mucho más cortos, mucho menos frecuentes y mucho menos intensos. Y en este caso, ¿vale? Los estiramientos que hace el 90% de la gente, diría que son inocuos. O sea, no le están dando ningún beneficio, pero seguramente tampoco nos estén dando ningún perjuicio. De hecho, hay casos donde estirar puede ser bastante recomendable. Por ejemplo, en personas que pasamos mucho tiempo sentados, donde tenemos músculos que están crónicamente acortados, como por ejemplo el psoas, sería conveniente, ¿vale? Aparte de intentar pasar más tiempo de pie o andando, realizar algunos estiramientos, ¿vale? De psoas, en isquiotibiales, ¿vale? En los músculos que más acortados tengamos por nuestra postura, por un tema, aunque solo sea de higiene postural. Aunque ya digo que en este caso además utilizaríamos mejor estiramientos balísticos, que son los que se ha demostrado que mejoran no solamente el rango de movimiento, sino la fuerza que somos capaces de aplicar en cada rango de movimiento, ¿vale? Y es que una cosa
es poder, ¿qué os digo yo? Poder poneros el pie en la cara, que eso es mucha flexibilidad, y otra cosa es poder poneros el pie en la cara con fuerza, ¿vale? O levantarlo con un lastre de 1 kilo, ¿vale? Los estiramientos balísticos no son más que estiramientos en movimiento, ¿vale? O llegar a una posición forzada, pero en movimiento, sin mantenernos estáticos ahí, sino sería, por ejemplo, lo que siempre hemos hecho en educación física, ¿no? Es lanzar el pie hacia arriba hasta la mano, ¿no? Por ejemplo, esos son estiramientos balísticos de isquiotibiales. Así como conclusión, mira, te voy a decir lo que yo hago, porque al final creo que siempre hay que pedir, no me digas lo que tengo que hacer, sino dime lo que tú haces, ¿no? Pues mira, yo, por ejemplo, no estiro, o al menos no de forma regular, pero sí que, digamos, de forma un poco aleatoria o esporádica, pues si estoy esperando o me acuerdo, estiro un poco los isquiotibiales en algún tranco, o estiro el psoas y trato de pasar más tiempo de pie. O a veces si me noto un poco contracturado la espalda, hago algún estiramiento de lumbares, pero vamos, muy poca cosa, ¿vale? Eso es lo que hago y necesitas pasar más tiempo de pie. Y lo hago así, no porque sea perezoso, sino porque creo que es lo mejor y por eso es lo que te recomiendo. Para terminar, quiero invitaros a todos los que aún no los conocéis a que le echéis un vistazo a los cursos de ciclismo evolutivo, ¿vale? Donde hablamos sobre entrenamiento, sobre planificación, sobre intervalos, en fin, sobre todo lo que necesitas saber para aprender a entrenar mejor en el ciclismo, ¿vale? De momento tenemos cursos prácticamente sobre todos los temas importantes, desde los fundamentos al diseño de intervalos, a la periodización, al uso de software de entrenamiento como Gordon Cheetah, como VKO5. Y de verdad os animo a que si tenéis interés en seguir profundizando un poco más en los contenidos que hacemos en este podcast, le echéis un vistazo. Veréis las reseñas de los alumnos que ya hemos tenido, que están siendo bestialmente buenas. Vamos, estoy súper sorprendido. De hecho, es que ya el 77% de alumnos han hecho al menos 2 cursos. O sea, 3/4 partes han repetido con otro. Muestra clara de que está gustando. Y que lo aprovechéis ahora, antes de que suban los precios, este verano. También recordaros que tenemos una lista en Telegram, un grupo llamado Ciclismo Evolutivo. Tenéis el enlace en las notas y también en el buscador de Telegram lo podéis poner, Ciclismo Evolutivo. Y nada más, yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Al que lleva la órbita terrestre, y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo. Cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio y no